Y estamos de vuelta en el agro, como siempre, en Radio Agricultura, aquí junto a mi compañera de programa, ¿no es cierto?, Verónica Díaz. ¿Cuánto tiempo llevamos ya juntos acá en el agro, Verónica? Como 2 años, 3 años, un buen rato, ¿eh? No nos hemos dado cuenta. A mí se me ha pasado volando. No sé, a los auditores, ¿a ti cómo se te ha pasado, Verónica? También volando, por suerte. Y lo pasamos bien. A mí me pasa que lo paso requete bien haciendo este programa. Oye, bueno, y después de esa reflexión, les cuento que las regiones de Valparaíso Metropolitana han sido una de las más afectadas por la falta de lluvia. Bueno, de más está decirlo que ha llovido muy poco. Hemos tenido algunas pequeñas llovinas fuera de temporada. O sea, en el fondo el invierno no llovió y ahora viene a llover de manera esporádica en la primavera, que no sirve de mucho tampoco. Bueno, y esto ha ido a la par con el estancamiento del precio promedio por hectárea de terrenos agrícolas ubicados en estas regiones. Es un tema del que no se ha hablado mucho, que la verdad que hay un efecto de este tema de la escasez hídrica, de la sequía, también en los valores de los terrenos. Entre estas dos regiones, el precio promedio por hectárea pasó de 24,7 millones en 2015 a 29,2 millones este año, es decir, un aumento de 18% en 5 años, lo que contrasta con el Biobío, región donde la hectárea sufrió un aumento del 100%. Claro, porque se está produciendo la reconversión frutícola hacia el Biobío, supongo que tendrá que ver con eso. Si no es así, me lo va a corregir nuestra entrevista. Yo siempre aventurando cosas. Todo gran parte por la mayor disponibilidad de agua en el sur. Hoy hablaremos sobre estos interesantes datos que fueron levantados por Carolina Oyarzún, jefa del área agrícola de la consultora GPS Property y que está hoy en día con nosotros en el agro en Radio Agricultura. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Verónica. Buenos días. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá. Bueno, cuéntanos de este estudio. ¿Qué regiones primero fueron analizadas? ¿De qué se trata este informe? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Y qué es lo que finalmente reflejó? Encantada, po. Mira, voy a contextualizar un poco la historia de cómo se fue gestando esto. Yo trabajo en una empresa que se llama GPS Property, que es una empresa que se dedica básicamente a la asesoramiento e intermediación inmobiliaria. ¿Ya? Y tenemos prácticamente 12 años en el mercado local y generalmente nos dedicamos a asesorar inversionistas o agricultores que dicen, bueno, en realidad quiero comprar tierra, no sé dónde comprarla. Entonces ahí entramos nosotros a decirle, bueno, a lo mejor sería una buena alternativa comprar en este sector, tenemos una buena alternativa en este otro sector. Entonces, ¿qué pasó? Que nos damos cuenta que en todo lo que es agricultura, todo lo que es terreno, hay mucha especulación. O sea, tú si actualmente te metes, por ejemplo, a ofertas de propiedades, para una misma zona podías encontrar diferencias que son de repente brutales. Voy a inventar, pero supongamos que para Melipilla hay sectores que pueden estar costando 15 millones de pesos y otros 35, sin haber mayor diferencia. O sea, y no con una diferencia las ofertas de mercado. Y de repente no hay diferencia respecto de que, por ejemplo, tengan buenos derechos de agua en buenas condiciones, claro, y la otra no. La idea es que de repente tú podés tener predios que son súper vecinos y que uno está vendiendo en uno y el otro está vendiendo en dos. Entonces se genera un poco de especulación o desinformación. Entonces, en nuestro afán de querer asesorar a nuestros clientes, la idea es tener información certera, información que sea el dato duro y no recoja tanta especulación del mercado. Entonces, y esa es la información que usted recogieron. Entonces, en función de esto, la idea fue empezar a hacer un levantamiento de transacciones reales en los distintos conservadores de bienes raíces del país. Para que no fuera en base a especulación, sino que lo que efectivamente sucede. O sea, por ejemplo, un cliente nos dice, oye, quiero vender mi campo, lo quiero vender en 10. Bueno, veamos qué nos dicen las transacciones reales que hay en el sector. Perfecto. Si son 10, ideal. Pero a lo mejor si está en 9, le decimos, mira, en realidad sería bueno aterrizar un poco la idea y pensarlo mejor en adecuarnos al valor de mercado, al valor real de transacciones. ¿Ya? Entonces... Porque todo el mundo cree que su predio vale oro, pues igual como pasa con la casa de uno, que uno siempre piensa que la de uno vale más que la del resto. De repente uno dice, oye, Juanito Pérez, que es mi vecino, vendió en 100, y uno va al conservador y de repente se da cuenta que vendió en 80.
o de repente puede ser verdad, pero generalmente se genera un poco de especulación en torno a los precios. Ya. Entonces hicimos este levantamiento a lo largo de todo Chile, ¿ya? Dependiendo de la situación. Tenemos desde Arica hasta Punta Arenas, pero básicamente, como estamos hablando de términos agrícolas, está centrado en lo que es la zona central, que es la zona que más se mueve. Y esto debe haber arrojado situaciones muy diversas respecto de los fenómenos de cada ciudad. Me imagino en la zona central, por ejemplo, el tema del déficit hídrico y de la sequía debe haber afectado de alguna manera el precio. ¿De qué manera sucedió eso? ¿Qué pasó? A ver, nos hemos dado cuenta, según las referencias de transacciones, que ponte tú, en la quinta región se estancaron mucho los valores de suelo, y si uno lo asocia, no voy a hacer, no quiero inferir, pero haciendo una asociación rápida, si uno lo asocia con lo que dice la DGA en este momento, que es la Dirección General de Agua, sobre las zonas donde estamos en agotamiento de napas o zonas de restricción, coinciden. Perfecto. Coincide donde se ha estancado el precio, o sea, donde hay menor disponibilidad de agua. En este caso el estancamiento es real. Exacto. Exacto. Ya. Por ejemplo, tenemos una zona de Petorca, tenemos una zona de Cabildo, Casablanca, que los valores se han visto un poco disminuidos en cuanto a incremento, probablemente por la sequía. Claro. ¿Qué ocurre con zonas, por ejemplo, regiones como la del Ñuble? No sé si está dentro del estudio que ustedes realizaron. Sí. Pero la región del Ñuble, por ejemplo, ha habido un gran interés en ir adquiriendo propiedades por allá, o eso se dice al menos, debido al potencial que habría en el futuro agrícola y de reconversión hacia el sector. Pero gran parte de ese potencial también se basaba en la perspectiva del embalse Punilla, y el embalse Punilla en este momento se ha frenado porque la licitación se echó abajo, porque la empresa quebró, ¿quién iba a hacer el embalse? ¿Este tipo de situaciones van afectando, se reflejan de alguna manera en el estudio? Yo creo que de todas maneras lo va tomando, pero va más allá de eso, que son situaciones puntuales. Por ejemplo, pasa que yo creo que el valor de los suelos, desprendido también de todo este análisis que hicimos, que el valor de los suelos y el incremento que nosotros podamos ver va a estar en función del valor de la tierra. Por ejemplo, en Santiago los valores de la tierra agrícola ya son muy altos. Entonces el incremento que pudiese haber, que estaría dispuesto a pagar un potencial agricultor, es menor, porque todo va a ir en función de la rentabilidad de su proyecto agrícola. Claro. O sea, yo no puedo llegar a pagar 60 millones de pesos por un predio porque probablemente me voy a ir a números negativos. Ya. Pero en cambio estamos hablando de una zona del Biobío que, además de darse las condiciones climáticas, las condiciones de suelos y también el tema de los derechos de agua, que allá mayormente no hay problema, los valores de suelo son mucho menores. Entonces estamos hablando de que a lo mejor no voy a pagar 5, voy a pagar 7, pero siguen siendo valores bajos. Siguen siendo bajos a pesar de que han subido fuertemente. O sea, ¿no? Pero siguen siendo valores bajos en cuanto al valor de la tierra por hectárea. Perfecto. Entonces tenemos más chance de subir. Perfecto. La plusvalía es la que subió en ese caso, ¿no? Claro. En el Ñuble Biobío. O sea, claro. Si sube, por ejemplo, en la metropolitana de 29 a 30, no es lo mismo que suba de 5 a 6 en la región del Biobío, la región de Ñuble. Porcentualmente la plusvalía es mucho mayor. Por supuesto. Es un 20%. ¿Y cómo todo este fenómeno del cambio climático, Carolina, ha afectado, independiente de la sequía, también todo el tema del cambio climático ha afectado el valor de los suelos? Hace muchos años ya que se viene viendo que independiente del cultivo o de la plantación que sea, que se ha ido trasladando hacia el sur. Entonces, por ejemplo, antes, donde era impensable que hubiese una plantación, ahora las condiciones climáticas acompañan. Entonces, de esa manera ha ido afectando fuertemente, porque te das cuenta que va habiendo un desplazamiento de la zona agrícola, naturalmente. Claro, este fenómeno que estamos viendo hoy en día. Estamos conversando con Carolina Oyarzún, jefa del área agrícola de GPS Property en el agro en Radio Agricultura. Les propongo que vayamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta para continuar conversando con ella.
Ya estamos de regreso aquí en el Agro junto a ustedes. Les cuento que la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, te apoyamos para que, innovando, agregues valor a nuestra agricultura. Conéctate con nosotros o contáctate en www.fia.cl. Estamos conversando con Carolina Oyarzún, jefa del área agrícola de GPS Property. Y justamente con ella estábamos conversando de esta reconfiguración del mapa agrícola hacia el futuro y que muestra el estudio que ellos realizaron también respecto a la plusvalía en distintos lugares del país, relacionado también a lo que ha sido el déficit hídrico. Y en ese sentido, cuéntanos un poco más del potencial que le ves como inversión a regiones del sur de nuestro país, como el Ñuble, el Biobío, que ya venías hablando de ella, y el Maule. ¿Qué pasa con el Maule, que está como en media zona bisagra, ¿no es cierto? Se podría decir, sí. Hay zonas que están en una cierta sequía, como el Maule Norte, pero por otro lado, a mí me tocó ahora hace unas semanas atrás ir hacia el Maule Sur y había harta agua, la verdad. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Yo creo que como potenciales de inversión, según lo que pudimos ver en el estudio, es que fundamentalmente, y a grosso modo, la zona del Maule Sur y también las regiones del Biobío y Ñuble se están configurando como una muy buena alternativa y también muy segura, porque tenemos agua, el clima acompaña, tenemos zonas agrícolas que son muy buenas también. Si no es así, el suelo sigue siendo lo suficientemente bajo en términos de valor para poder hacer una inversión de mejoramiento. Para poder establecer plantaciones que sean económicamente rentables. Y por lo que hemos visto, la plusvalía, por ejemplo, tenemos zonas que superaron ampliamente el 100%. Hay comunas específicas. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles destacan en términos de alta plusvalía y baja? A ver, por ejemplo, para ir haciendo de norte a sur, barrido, claro, Petorca, Cabildo, Casablanca se estancaron, claro. Probablemente por el agua. Sí. En la región metropolitana también vemos que el incremento es leve, a pesar de que tenemos zonas que son agrícolamente muy buenas, los valores ya en la metropolitana están muy altos. Entonces, como les decía, el delta para poder aumentar es bajo. En la sexta ya viene con un aumento sostenido hace años. Entonces ya estamos alcanzando en algunos sectores valores superiores a los 30 millones de pesos. ¿Ya? Lo cual también va haciendo que el aumento de plusvalía sea cada vez menor. Claro. Pero, por ejemplo, en la sexta destaca Codegua y Graneros, que han subido mucho y probablemente sea porque son la conexión directa a Santiago. ¿Ya? En la séptima tenemos Parral, Retiro, toda la zona sur. ¿Y por qué razón Parral y Retiro? O sea, en general yo creo que es porque si antes no era necesario llegar, o sea, los puertos de salida de la fruta, por ejemplo, ¿Tan a mano? No están tan a mano. Yeah. Entonces tú vas ocupando la tierra en función de la poca disponibilidad que tengas hacia donde anteriormente la ocupaste. Perfecto. ¿Ya? En el Biobío y en la región de Ñuble, bueno, tenemos Mulchen, Quilleco, Santa Bárbara. O sea, todos los alrededores ahí de Los Ángeles. Son comunas que han aumentado fuertemente y por ejemplo, hace un par de días estaba hablando con personas que están encargadas de temas un poco más forestales en la zona y me decía que de repente ellos sienten también la presión de esta reconversión de suelos de ganadero y forestal hacia agrícola. Claro. Porque si bien fueron suelos que habitualmente se usaron como forestales porque no había necesidad, porque había suficiente tierra agrícola, ya lo están presionando. No sé si... Sí. Hace un par de semanas justamente me encontraba en una actividad familiar con un primo que es agricultor y que es de Los Ángeles, y él me contaba que estaba justamente pasando desde... Él tiene animales, tiene lecherías, tenía zona forestal, y estaba pasando los árboles, los estaba sacando y los estaba cambiando por fruticultura. Estaba traspasando eso, iba a mantener sus vacas, pero los árboles lo iba a cambiar porque estaba claramente más rentable. Se está diversificando esa zona. O sea, claro, estamos hablando de que la rentabilidad de algunas plantaciones
como los cerezos, los paltos, los cítricos, llegamos a los 2 dígitos fácilmente. ¿Y qué pasa con zonas como la región de la Araucanía, donde la semana pasada tuvimos justamente en este programa, estuvimos conversando con el ministro de Desarrollo Social, con el ministro Sichel, y él nos contaba que había aumentado fuertemente el crecimiento de esa región, y también muy impulsado por el sector agrícola, que era un sector que estaba bastante deprimido y había crecido el primer semestre por sobre el resto del país. ¿Eso se está empezando a ver ya en terreno, también en las tierras agrícolas, se ve reflejado o aún respecto a ese tema, a mí me hubiese encantado poder abarcar todo Chile en el análisis que hicimos, pero de repente por temas de tiempo y de logística es difícil. Nos concentramos en la zona que era más tradicionalmente agrícola. Hasta el Biobío. Pero aún así hemos visto que la región de los lagos está muy fuerte con el tema frutícola, ¿ya? Y eso ha llevado también los lagos, por decir algo, en el caso de la 9ª región, la región de la Araucanía, también hay sectores, pero también tenemos un poco el tema del conflicto mapuche, que hay otros lugares que se estancan un poco más por el tema de la incertidumbre que genera este conflicto. Pero también la zona de Teodoro Schmidt, fuerte con arándanos, por ejemplo, la zona de los lagos con cerezo, eso ha ido presionando naturalmente a que vayan subiendo los terrenos. Oye, Carolina, y de acuerdo un poco a las perspectivas o tendencias que ustedes pueden analizar a partir de este estudio, ¿va a seguir así un poco la continuidad en términos de valorización, de plusvalía de los terrenos? ¿Se van a valorizar, va a seguir valorizándose más los terrenos hacia el sur? A mi juicio, y según lo que hemos visto hasta ahora, sin duda. Sin duda, en términos de inversión, claro, para allá hay que mirar. El crecimiento natural se está dando hacia el sur, lo que va acompañado, como conversábamos, de los derechos de agua y también del cambio climático, que ha sido de repente algo silencioso para algunos, muy evidente para otros, pero por ejemplo, hace un par de meses atrás estuve en Chaitén y me sorprendí que habían pequeñas plantaciones, pero se dan arándanos, se dan frambuesas y para mí eso era impensado. Y ya... Bueno, la semana pasada me tocó también conocer el caso en un seminario de la región de Aysén, justamente también cerca de Coyhaique, que hay viñas ya, o sea, hay vino que se está produciendo en esa zona y en Chile Chico, etcétera. Claro, es que fíjate que a propósito del fenómeno que yo creo que incide claramente en el tema de valorización de las tierras, claro, el cambio climático al parecer ha sido mucho más dañino aquí en la zona central, más benevolente hacia el sur. Lo que antes uno miraba hacia el sur y era un territorio de lluvia, hoy como que eso se ha regulado y ha sido mucho más perjudicial acá en la zona central. Exacto. Entonces la tendencia natural dice que va a seguir aumentando el valor de los suelos hacia el sur, así como la ocupación también. Y la 4ª región, Carolina, que es una tierra, digamos, fértil en términos... ¿Cuál es la situación allí? La 4ª región... a ver, si nos vamos un poco hacia atrás, hace 5 años el embalse estaba seco, el embalse La Paloma. Sí. O sea, no había una gota de agua. Hoy día nos encontramos que está bastante más provisto. Que llovió el año pasado, en el claro, fondo, y eso pero aún así se sigue generando mucha incertidumbre. Porque tú no sabes cómo va a estar mañana. O sea, imagínate en el caso de un agricultor o de una viña, cómo se programa de aquí a 15 años más. No tiene ninguna certeza. Me atrevo a hacer una inversión. Entonces nos ha pasado, nos hemos encontrado con casos de gente que ante esa incertidumbre prefiere dar un paso al costado. Tienen embalse, pero no tienen lluvias. No tienen certeza, más bien, lo que dice la Carola, porque en el fondo es invertir, pues invertir. Y son inversiones muy fuertes las agrícolas. O sea, estamos hablando de $20,000 por hectárea. Perfecto. Sí. ¿Y qué es lo que viene hacia adelante? ¿Tú ves que puede haber algunos cambios en estas tendencias o esto se debiera mantener todo en el tiempo más o menos lo que ustedes en el estudio mostraron?
me encantaría tener una bolita de cristal, pero me parece, según cómo se ha ido gestando en los últimos años, que la tendencia va a seguir. Ahora, no soy dueña de la verdad, pero al parecer ese es el camino. Ahora me encantó el dato, para ir cerrando, el dato de fijarse en el conservador de bienes raíces para que el vecino no haga leso con el valor que cuando le... te dice que lo vendió tanto. Claro, mentira, y uno después lo pone sobreprecio y no logra venderle una cosa. Claro, es que, bueno, esa es la idea. Nosotros, como empresa, la idea es siempre hacer el trabajo lo más serio posible y tratar también de que, por ejemplo, si vamos a asesorar a alguien, no esté 5 años tratando de vender su propiedad, sino que sea algo realista y en valores también que sean económicamente atractivos. Para el que compre como para el que vende. Carolina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en el Agro. Carolina Oyarzún, jefa del área agrícola de GPS Property, y por habernos venido a contar y a comentar estos datos tan interesantes. Listo, 1.000.000 de gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Gracias, Carolina. ¿Vamos a una pausa? Vamos.